toda América Latina el aborto es uno de los temas más difíciles de tratar porque polariza en extremo. El aborto, y de ello vamos a conversar hoy aquí en una coproducción de la televisión alemana Deutsche Welle y el canal de televisión de la Universidad de Concepción, TVU, a unos 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Mi nombre es Gonzalo Ernesto Cáceres y en la moderación está conmigo Priscila Muñoz, a quien me da mucho gusto presentarles. Muchas gracias, Gonzalo. Bienvenido a Concepción. Lo invito a usted y también a alguien de sus casas a que comencemos a conversar con nuestras invitadas. Vamos a comenzar con Andrea Urzúa, quien es presidenta del Consejo Regional Concepción del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Ella además es matrona del Hospital Regional Penquista. Saludamos también a Valentina Medel, quien es directora regional del Servicio Nacional de la Mujer, socióloga de la Universidad de Concepción y también es especialista en gestión cultural y en género, derechos sexuales y reproductivos. Continuamos con Carol Crisosto, quien es laica católica, con estudios en Administración de Empresas, diplomada en Ciencias Religiosas y Estudios Eclesiásticos de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Y también ella tiene un blog donde está presente en este debate del aborto y la despenalización. Su blog se llama Carol Online. Muchas gracias. Y finalmente presentamos a Ana Cecilia Martínez, quien es coordinadora de la organización de Red por la Vida Bio Bio, publicista del DUOC UC, y está en la red regional, que es parte también de la Red por la Vida. La familia es en la página web redporlavida.com. Bienvenida. Bienvenidas todas también de mi parte. ¿Qué hace, Andrea, este tema, algo tan difícil, algo que divide a las mujeres, que no se puede conversar sobre él en toda su intensidad, teniendo en cuenta de que valdría la pena hacerlo, ¿no? Sí, de todas maneras es un tema que hay que sociabilizar, es un tema que hay que conversar. Lo que lo hace difícil es porque hay una connotación, además de médica, que es la que se está dando ahora, es la connotación moral, el juicio social que esto lleva. Eso es lo que lo hace muy complicado, poder difundir más el tema y poder sociabilizarlo en toda su amplitud, que es lo que debiera hacer. En este mismo sentido, Ana Cecilia, te pregunto, esta discusión da la sensación que todas las personas que están participando en el debate no llegan a un consenso. ¿Es posible finalmente llegar a algunos acuerdos o están muy polarizadas las posiciones? Claramente hay polarización de visiones porque está por un lado las personas que están a favor de las 3 causales o del aborto libre, pero también estamos aquellas personas que estamos en desacuerdo con las 3 causales y además con el aborto libre. Entonces, y además todos estamos apelando más que nada a un acompañamiento de la mujer, más que darle como única solución el aborto. ¿Están los derechos de la mujer en el primer plano de la discusión? ¿O, en definitiva, de lo que se trata hasta ahora, lo que vemos en muchas de las discusiones, es hacer de este tema un asunto de fe, un asunto de cruzada, un asunto de dar testimonio, de querer una vida diferente y de, en muchos casos también, de culpar a la mujer que se ve en la necesidad de hacer un aborto y de no entender qué sufrimiento hay detrás de esa mujer y su familia? Bueno, de hecho hay un ambiente en que se culpa a las mujeres de casi todos sus actos. La Iglesia Católica principalmente es culpable de este tipo de mirada que tiene la sociedad con respecto a ella. Yo soy cristiana católica y me pongo en el lugar de las mujeres, me pongo en la vida por nacer, soy prohibida, pero hay que interiorizarse en el dolor de ellas, en lo que les pasa, en lo que sufren, en las situaciones. Hay que tener una mirada cristológica, una mirada amorosa con ella. Y ese es el problema que tenemos dentro de la Iglesia Católica. Valentina, en ese mismo sentido, da la sensación en este contexto del debate que hay puntos de desencuentro y confrontación entre los opositores y el gobierno y no hay una voluntad efectiva de acercamiento. Tú eres representante precisamente del gobierno de Chile. ¿Tú compartes esa visión? No la comparto para nada. Yo sé que en todo este proceso legislativo, desde que la presidenta presentó este proyecto al Parlamento para que fuera discutido ahí, pero también considerando todos los puntos de vista de la sociedad, se han invitado al Parlamento distintas agrupaciones que han podido dar su punto de vista.
aquí hay un tema erróneo al decir de que está polarizado el país. Hay distintas encuestas que dicen que sobre el 60%, incluso sobre el 70%, distintos estudios de opinión dicen de que hay un acuerdo en la sociedad en que estaríamos de acuerdo, ¿cierto?, en legislar en estas tres causales, en las tres causales completas, es decir, se resguarda la idea matriz del proyecto y así la ciudadanía lo quiere. ¿Quiere decir entonces que el problema se magnifica no precisamente por las mujeres, sino por los medios de comunicación? No, yo diría de que son varios aspectos los que conjugan, por ejemplo, el tema de la culpabilización de las mujeres, el tema de la penalización social, como le dice Andrea, ¿cierto? Y el tema de que también hay fuertes poderes que intervienen en esta discusión y que intervienen de una mala forma, no partiendo el debate desde un punto de vista del respeto, sino que aquí se intenta polarizar entre los que están en contra de la vida y en los que están a favor de la vida, siendo de que este proyecto que ha presentado la presidenta está profundamente comprometido con la vida de las mujeres. Sí, en ese sentido, ¿cuáles son las visiones de las personas partidarias al aborto y las que se niegan a cualquier tipo de cambios al respecto? Bueno, usted como matrona me imagino que conoce las dos visiones, todo tipo de mujeres comparten con usted en su profesión. Sí, bueno, nosotros como Colegio de Matronas y Matrones de Chile, la postura es bien clara, que está a favor de la despenalización de esto. Cabe destacar que en el aborto en sí, en lo que es terapéutico, en lo que es médico, es una realidad que ocurre en el país y como en muchos otros lugares, porque hay situaciones muy puntuales, como los embarazos ectópicos, los embarazos tubarios, en que es un feto que está en la trompa alojado y que claramente tiene latido, es inviable y se espera hasta última instancia, cuando se habla en el lenguaje técnico de un aborto, un embarazo tubario accidentado, que tiene riesgo vital la mujer, para recién intervenir y operar, con feto muchas veces vivo. Entonces, de una forma, en el estricto rigor de la palabra, es un aborto que se está haciendo ahí, pero la causal es súper clara, es la vida de la mujer. Tenemos otros ejemplos también claros, como los embarazos donde hay eclampsia, donde hay HELP, que es una complicación de la eclampsia, donde hay roturas hepáticas, donde es claramente el diagnóstico final para la mujer es la muerte. Y ahí se interrumpe el embarazo, independiente de las semanas de embarazo que tenga, de gestación. Estamos hablando de embarazos a veces de 22 semanas, que claramente son inviables. En ese sentido, Andrea, usted hablaba de que como colegio son partidarios al aborto, me imagino, al menos en estas tres causales, pero ¿eso es algo que usted le impone a las personas asociadas al colegio? No, nosotros no estamos a favor del aborto. Como colegio no podemos, por formación, por ética, por nuestra formación académica, no estamos a favor del aborto. Lo que nosotros estamos a favor es que se legisle sobre estos temas, porque sí creemos, estamos convencidas que la mujer tiene que tener derecho a poder elegir, que tiene que tener derecho a poder expresarse. Y eso es lo que nos parece súper importante y relevante, sin estar nosotros, insisto, como colegio, a favor del aborto, en ninguna de las causales. Provida es una organización que se manifiesta totalmente contra el aborto, bajo todas las circunstancias. Sí. No por ningún motivo puede existir un aborto. ¿Cuál es la razón que ustedes tienen para sostener esa posición que algunos consideran extrema? Bueno, nosotros somos, para contarles un poco, somos una red que agrupa a distintas organizaciones de toda la región, de Biobío, de Ñuble y también de acá de Concepción. Nosotros nos hemos unido para potenciar un poco este trabajo y la información también a la ciudadanía. Hay distintos grupos que se dedican a distintas cosas, están los activistas y también están, por ejemplo, Chile Unido, Acompañares, que son organizaciones que se dedican al acompañamiento de la mujer. Nosotros lo que planteamos es, además de estar en contra del aborto, contra el asesinato del ser que está en gestación, es también a acompañar a la mujer. No es una cosa solamente decir, ¿sabes qué? No, sí a la vida, no al aborto, no. O sea, hay argumentos también ahí. Queremos que los programas de apoyo a la mujer, por ejemplo, el programa AMA, ojalá se pudiera restablecer. El Fono Aborto que había también en el CERNAM, que también se sacó del servicio. Nosotros nos gustaría que estos programas estuvieran, porque creemos que es necesario que estén para aquellas mujeres que quizás no quieran abortar, no es su solución. ¿Qué hay para ellas? Y eso, más que nada el acompañamiento, porque dentro de las tres causales la mujer está en una vulnerabilidad emocional. Y hay que acompañarla, hay que darle cariño. ¿Y si esa mujer finalmente dice, sí, yo quiero abortar? ¿Qué le responde usted? Lo que nosotros siempre estamos haciendo es promoviendo, porque acá no solamente podemos hablar de la mujer, del derecho a la mujer, sino que el derecho de la persona que está adentro. El ser en gestación es una persona que ya tiene una información genética distinta, por lo tanto es una persona distinta a la mujer.
Entonces nosotros queremos que se resguarde tanto el derecho como la mujer, pero también el derecho que está en gestación. Perfecto. Carol, ¿cuál es la realidad efectivamente del aborto en Chile? Porque se han hablado de cifras, de miles de mujeres que abortan. ¿Cuál es la realidad efectivamente? Mira, la realidad es que hay muchos abortos clandestinos, hay miles, porque no hay acceso. Como está penalizado, la mujer no llega a un hospital, a no ser que sea un caso de urgencia. Entonces, ¿por qué estar a favor de hay que estar a favor de la despenalización? ¿Mm? Porque la mujer carga con una culpa. La mujer que no tiene medio va a cualquier otro lado en condiciones miserables. Una mujer que ha sido violada no va a llegar a un hospital a hacerse un aborto. ¿Por qué? Porque la van a meter a la cárcel. Entonces, eso no puede ser. Y menos aceptarlo a una mujer cristiana. ¿Por qué yo voy a criminalizar? ¿Por qué yo no puedo aceptar su decisión, su dolorosa situación, su decisión? Hay que hacerse cargo de eso y de frente. Pero en estas 3 causales que presenta el proyecto que se está debatiendo en el Congreso, ¿o usted sumaría otras? No, yo estoy de acuerdo con las 2 anteriores porque convivimos con una ley con que sí está. La Iglesia nunca alzó la voz, tuvimos 2 cardenales, estuvo todo perfecto. Ahí fue Jaime Guzmán quien cambió el asunto. Ahora, mi misión como cristiana Jaime Guzmán es un ideólogo de la derecha chilena que murió en un atentado. Claro, y él cambió la ley y criminalizó a la mujer. Mi misión como cristiana es convencer a la otra de tener a su hijo, porque somos todos, los cristianos somos pro vida. Pero si ella carga con una culpa, no puede psicológicamente soportarlo. A lo mejor lo puedo dar a adopción, pero también tengo que aceptar su decisión. Y eso es lo que tenemos que respetar los cristianos. Pero quizás sería bueno aclarar en qué consiste el proyecto presentado por el gobierno. Porque si no, mucha gente que nos está mirando en este momento no va a entender. Se habla de que la tasa de aborto en Chile alcanza una cifra muy alta, una de las más altas de América Latina incluso. Entonces esto, más toda la historia anterior, un poco de la cual ya hemos hablado aquí, han llevado al gobierno de la presidenta Bachelet a presentar un proyecto que se ha reducido, que no es tengo entendido, una ley de aborto con chip libre para cualquier cosa, sino que es muy específica. ¿Por qué no lo explica usted? Sí, poner en contexto, ¿cierto?, de que este derecho existía para las mujeres hasta el año 1989, desde el año 1931, y que fue una de las leyes de amarre de la dictadura de Augusto Pinochet que quitó este derecho del Código Sanitario. Por lo tanto, esta discusión ya se dio en el país. Pero desde ese momento, el año 89, hasta ahora, 13 iniciativas parlamentarias se presentaron y ninguna llegó a discutirse, hasta que la presidenta se comprometió en su campaña a presentar un proyecto para su discusión. Por lo tanto, estamos viviendo un momento histórico porque esto nunca había llegado a discutirse siquiera en el Parlamento. Y segundo, como decía Gonzalo, es un proyecto bastante acotado, es un proyecto que se remite a 3 causales: en caso de violación, en caso de riesgo vital para las mujeres y en caso de inviabilidad fetal, o sea, que el feto sea inviable en la vía extrauterina, y solamente en aquellas patologías en que el feto es inviable en la vía extrauterina. Por lo tanto, hablamos de 3 situaciones extremas que son tremendamente dolorosas para las mujeres y que hoy en día el Estado de Chile no las garantiza para las mujeres. Por eso hablamos que es un proyecto profundamente comprometido con la vida de las mujeres, porque tiene que ver con dar la opción a las mujeres a decidir, porque además el otro mito que está es que va a ser una obligación. Este proyecto remite a las convicciones más profundas de todas las personas que viven en este país y por lo tanto, como Estado, tenemos que hacernos cargo de todas esas convicciones que existen y dar la opción a que las personas puedan decidir en base a esos pensamientos personales, religiosos, políticos, etcétera, qué quieren hacer en estas 3 causales bastante reducidas, ¿cierto? Y fuera de estas 3 causales el aborto va a seguir siendo penalizado. Esa es la pregunta, la duda que todos tienen en general, específicamente las personas que no están de acuerdo con el proyecto de la presidenta Bachelet. Valentina, ¿la mujer va a ser obligada a abortar en estos 3 casos o va a tener siempre la opción de elegir por su vida? Siempre va a estar la opción de decidir. Lo que quiere resguardar este proyecto es la opción de decidir de las mujeres, de decidir en base a sus convicciones personales. En ningún momento el Estado va a obligar a las mujeres y tampoco las va a obligar ni a interrumpir
ni a seguir un embarazo en estas 3 causales. Eso es importante que lo sepamos, que podamos difundir de buena forma este proyecto, porque lo que hemos visto son bastantes caricaturas y bastantes mitos de lo que existe. Además, se han hecho indicaciones en la discusión parlamentaria acerca del acompañamiento. Es muy importante que las mujeres puedan decidir informadamente, con información fidedigna, por supuesto, qué quieren hacer solamente en estas 3 causales. Se habla de que en el país se hacen al año unos 100.000 abortos, incluso se llega a hablar de 170.000. ¿Cuál es la realidad que viven las matronas y cómo se pueden realizar estos abortos si están prohibidos? La realidad clara como país es que no tenemos estadísticas fidedignas, porque como es clandestino no hay un detalle de esto, sino que esto se hace en base a los egresos hospitalarios que tienen que ver con los legrados uterinos producto de un embarazo o los vaciamientos uterinos producto también de un embarazo. Entonces no hay estadísticas reales de saber cuánto es el porcentaje de abortos que efectivamente han llegado con intencionalidad a los centros de salud. Hay en casos muy puntuales que es evidente, ya sea por el relato de la mujer o porque hay pesquisa de algunos indicios, pero en términos generales ese es un dato que no está consignado. Sí, en este sentido la opinión de la Iglesia sigue pesando mucho en Chile, en América Latina en general. En este debate, ¿cuán importante ha sido la visión de la Iglesia, específicamente en el proyecto presentado por Michelle Bachelet? O sea, la opinión de la Iglesia es la que se ha manifestado también a través del Papa Francisco, que es en el fondo el rechazo a la interrupción de la vida del ser inocente, en este caso es el bebé. Sí, pero en ese mismo sentido yo te pregunto, ¿tiene el mismo peso hoy en día la opinión de la Iglesia Católica que años anteriores en proyectos anteriores? Lo que pasa es que en el caso nuestro de la red son todos grupos que son grupos ciudadanos. También hay grupos religiosos, pero cada uno de alguna manera presenta sus argumentos dependiendo también de la génesis de su grupo en particular. No hay una, o sea, no es que no tenga el mismo peso, pero no hay una injerencia de la Iglesia en lo que es el grupo ciudadano, digamos. El debate, sin duda alguna, llega en algún momento a... Perdón. ¿Sí? Sí puede tener peso en el caso de que hay ciudadanos que son católicos o que son evangélicos que están en el fondo en desacuerdo con el proyecto. En ese sentido sí, pero... El debate, en todo caso, ha llegado a situaciones bastante extremas en la discusión. A diario lo vemos en los medios de comunicación, se ve también entre los políticos, se ve también en organizaciones de mujeres, organizaciones de profesionales. ¿Cómo se vive esto en provincias? ¿Cómo lo viven aquí ustedes, las matronas, por ejemplo, este debate? No solo la parte práctica de una mujer que llegue en estas circunstancias, sino que toda la discusión que existe desde un punto de vista de una profesional. ¿Cómo viven ustedes este debate que se está dando? ¿Es un debate que realmente se puede entender o crea más bien polarizaciones que llevan al desencuentro? Bueno, todos tenemos nuestra opinión personal con respecto a este tema. Lo que sí que como profesional estamos todos alineados por aquel juramento que hicimos cuando egresamos, de proteger la vida, independiente de las causales. Por lo tanto, nosotros estamos en favor de atender a la usuaria que llega a consultar, independiente de la causa que sea. ¿Y también hacer un aborto? Y por lo mismo también estamos a favor de que ella decida, que es distinto, ¿cierto?, a estar a favor del aborto como tal. Eso es lo que nosotros intentamos que la gente también tenga claro, que hoy en salud, tal como lo señalaba hace un momento, hay causales que en estricto rigor son abortos, pero son de carácter médico, cuando está en riesgo la vida de la mujer, y eso se hace hoy aquí en Chile. Y me imagino que en muchos otros países también. O sea, ¿no es necesario despenalizar? Es necesario despenalizar para que la mujer no sienta la culpabilidad, para que no haya esta sanción social y para que también no se lleguen a los extremos que se llega a esperar, que en el caso de un embarazo tubario se accidente, se rompa la trompa, provoque una hemorragia interna con riesgo vital para esa mujer por no haber interrumpido minutos antes u horas antes, a sabiendas que eso es total y absolutamente inviable. Llegamos al borde de poner en riesgo la vida de las mujeres por no tomar medidas un poco antes. ¿Por qué? Porque está penalizado. Además que, como muy bien dicen, hay abortos clandestinos. No tenemos el conteo, no tenemos el número exacto, pero ocurren
en ocasiones, ¿cierto?, que no cumplen con las condiciones mínimas de salud, donde se arriesga la vida de una mujer, por la causal que sea. No seré yo quien la juzgue, ¿cierto? Por la causal que sea, llega un aborto clandestino, donde hay alguien que está lucrando malamente con la desesperación de esa mujer. Entonces, eso es lo que no podemos permitir, ni como mujeres, ni como sociedad, ni como profesionales de la salud, y mucho menos como matronas, porque respetamos la vida y respetamos la decisión de las mujeres en todos sus ámbitos. ¿Qué lleva entonces a las mujeres en general? Tenemos que partir de una voluntad de buena fe. ¿Qué lleva a las mujeres a optar por el aborto? ¿No hay instancias para que le ayuden? ¿O hay también condiciones sociales que prácticamente la obligan a abortar? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que le dicen, mira, tú te embarazas si tienes un crío y se te acaba el trabajo. Es decir, hay muchas cosas que van más allá de una simple decisión de abortar, partiendo además de la base de que ninguna mujer, creo yo, va a querer abortar por abortar. Sí, hay estudios que ha hecho el Melissa Institute, que es una organización investigadora, junto también con Chile Unido, en donde se ha determinado que las causas por las cuales las mujeres piensan en abortar es coerción, es por miedo, es porque de repente hay abandono de la familia. Entonces hay una serie también de factores externos a ella. Por eso que yo digo de repente que la mujer, o sea, y todas las organizaciones estamos de acuerdo en eso, la mujer está en un estado emocional vulnerable, en eso estamos todos de acuerdo. Está con un embarazo, ya sea por violación, está quizás en riesgo su vida, o viene quizás con alguna malformación su hijo, ya está ella con un peso encima y necesita que la acompañemos. En la ley se habla mucho de la mujer, pero nosotros también queremos hablar de la persona que está en gestación. O sea, aquí no estamos hablando de una persona, estamos hablando de dos personas. Y el derecho a la vida es además un derecho que es propio nuestro, es propio de la dignidad humana, de la persona humana. Y la ley no tiene injerencia por sobre la legislación de ese derecho que no le compete a la ley, ni al Estado. Sí, en ese mismo sentido, Carol, quiero preguntarte, lo planteaba ya Ana, se habla de que en el caso de violación, ¿cierto?, es muy tremendo el trauma de tener el hijo para la mujer abusada sexualmente, pero también dentro de este debate se ha planteado de que por qué se revictimiza al momento de abortar, es decir, matar el hijo que está por nacer. ¿Es tan atroz como el primer delito de violación? A ver, yo ya lo decía antes, hay que estar en el contexto de una mujer violada. Imagínate una niña de 12 o 13 años violada por su padre. Meterse en esa vida, en lo que ella está pensando, en lo que ella está sufriendo. Tiene que ser informada, o sea, sus papás, que se dio el ambiente, un equipo que la acompañe. Porque es un caso, es doloroso, no sé cómo explicarle. Abortar no es llegar y ¿cómo decir? Matar. Ese no es el sentido de la vida, de la ley en este momento. Pero una de las causales. Claro, pero hay que dejar que la mujer decida informadamente. ¿Y si es una niña menor de edad? Sus padres. Y que esa niña haya un equipo que la acompañe, un equipo médico, donde hayan psicólogos, pediatras, y si es cristiana, que un equipo religioso, pastoral. En la Iglesia Católica no tenemos una pastoral de acompañamiento a esos niños, o a esas madres. No existe. En ninguna parte de Chile, que yo sepa. Entonces, si yo estoy diciendo, ten ese niño, como iglesia tengo el deber moral de acompañarla, y ojalá hasta que cumpla su mayoría de edad. Desde el punto de vista cristiano, ¿es este proyecto presentado por el gobierno un proyecto que debería la Iglesia sancionarlo como positivo? Yo respondo desde una mirada como mira Jesús. Jesús nos deja libre en este mundo, de hacer y deshacer. Él no criminaliza a nadie. Él está contigo en las decisiones que tú tomes. Ese es el sentido del ser cristiano. Entonces yo no puedo obligar a nadie a tenerlo. A mí me gustaría que todo fuese vida, que todo naciera. Pero no puedo obligar. Y eso es que la Iglesia en este momento está mostrando. Esa cara de reprimir al otro. Eso no puede ser.
Eso no es de cristiano. Eso, ahí está el punto, en que hay un rechazo general a lo que está mostrando la Iglesia en Chile, la jerarquía. Los obispos, esos 5 obispos que firmaron que nos iban a excomulgar a todos porque si estábamos en acuerdo de la despenalización, a los parlamentarios, eso no puede ser. Además es un atentado contra las libertades fundamentales de los ciudadanos y desde luego de los parlamentarios. Pero hay quizás un asunto que sería bueno aclarar, y es que en muchas partes se dice que hay oposición al proyecto presentado por la presidenta Bachelet y el gobierno, que está caminando, digamos, con dificultades, pero que está avanzando sólidamente en el Parlamento y de hecho será este año posiblemente ley. Se dice que mucha gente está en contra, de la derecha concretamente, porque este es el primer paso para abrir esta situación a un aborto libre, para que cualquiera pueda decidir que aborta, cuando no aborta, y convertir esto en algo poco serio. ¿Qué sentido tiene esa acusación? Bueno, yo creo que tú lo has dicho, están tratando de distorsionar una idea de proyecto que tiene un amplio apoyo ciudadano. Sin ir más lejos, hace muy poco acá en la región del Biobío se hizo un estudio de opinión de la Universidad del Desarrollo con el diario El Sur y más del 69% de los encuestados en la región estaban de acuerdo con estas 3 causales. Por lo tanto, hay intentos desesperados de sectores conservadores de poder empañar este proyecto, en poder decir de que esta es una puerta al aborto libre, y eso es un poco burlarse de primero las decisiones de las mujeres y segundo de nuestra propia legislación, nuestras propias leyes. La idea es que se protejan estas 3 causales, que además salir de estos 4 países del mundo, porque Chile es uno de los 4 países del mundo que tiene la legislación más restrictiva frente a la interrupción voluntaria del embarazo. Primero, salir de eso. Segundo, hacer caso a indicaciones internacionales de derechos humanos que establecen de que someter a una mujer a continuar un embarazo en estas 3 causales es derechamente tortura. Y además decir de que nuestra ley, la que se está presentando, la que presenta el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, solamente permite la interrupción voluntaria del embarazo en estas 3 causales, que tampoco se va a obligar a las mujeres ni a seguir ni a interrumpir, y que fuera de estas 3 causales el aborto sigue penalizado. A mí me llama la atención este debate, sobre todo pensando en lo que a mí me tocó vivir en Alemania, cuando se debatió en Alemania el aborto. Y se ha despenalizado completamente. O sea, el aborto sigue siendo un delito, pero se permite a la mujer que decida libremente. Estamos hablando de un país católico, en la mitad de la población, y protestante en la otra mitad de la población. Entonces, la mujer puede, cualquier mujer puede, y de cualquier edad, puede decir: yo quiero abortar. ¿Cuáles son las condiciones que le impone la ley? La ley le impone conversar esta situación con personal especializado, dar a conocer sus argumentos, dar a conocer toda su situación y decir: mire, yo estoy decidida a esto. Todo este proceso se mantiene en secreto, incluso puede mantenerse en anonimato, sin dar a conocer, ni contar qué persona está embarazada o no. O sea, son profesionales absolutamente que trabajan de una manera muy profesional. Pero además de eso, resulta de que la propia ley permite que esa mujer, sin dar razones, pueda tomar esa decisión. Solo que se le exige que esto sea, como decía, en los primeros 3 meses. Y segundo, que una vez que tomó esa decisión, tiene que someterse a 3 días de reflexión. O sea, que después que tiene la autorización para abortar, tiene que esperar 3 días, con lo cual ella se compromete a reflexionar para ratificar su decisión o no. Entonces, yo me pregunto cómo puede pasar eso en Alemania, y nosotros que de repente nos sentimos tan ingleses, tan alemanes, incluso aquí en el sur de Chile, tenemos un debate tan extremo frente a esta situación. Bueno, lo que pasa es que tenemos la mitad de la información también, eso hay que reconocerlo, porque las usuarias que llegan a los servicios de urgencia, yo en lo personal trabajo en un servicio de urgencia, el hospital más grande de la zona sur de acá de Chile, y las mujeres que llegan ahí y dejan constancia de que fueron agredidas sexualmente, tienen la opción de la píldora anticonceptiva de emergencia, que es la que, en teoría, ¿cierto?, impediría la posibilidad de embarazarse. Entonces, aquellas mujeres, por supuesto, como tienen esta opción, no van a llegar a la causal de aborto. El problema está, tal como lo decía Carol, ¿qué pasa con las niñas?
con las que han sido agredidas sistemáticamente, con las que han sido agredidas por sus cercanos y no tienen la opción de poder decir, yo voy y denuncio, me acojo a esta anticoncepción de emergencia y, entre comillas, subsano una parte del problema. Porque tampoco podemos olvidar lo que dice Ana Carolina, el apoyo. Acá hay entidades, hay apoyo psicológico, ¿cierto?, para las víctimas. Hay asociaciones que se encargan de ellas, ya sean para las agresiones sexuales como para las agresiones físicas de las mujeres. Pero aún así no se da cobertura todavía porque sigue siendo un tema tabú. La sociedad sigue tapando esto. Y eso es lo que no se puede permitir. No podemos permitir que nosotros mismos nos hagamos cómplices de que la mujer sea violentada, ya sea sexualmente, como físicamente, psicológicamente. No lo podemos permitir. Sí, en este sentido, Ana, hemos hablado ya, ¿cierto?, de las visiones conservadoras, pero es un hecho que en Chile se aborta de manera clandestina y la ley en discusión pretende evitar esta situación. ¿Lo cambiaría efectivamente o continuaríamos conociendo casos clandestinos de aborto si es que se aprobase esta ley, el estrés causal? Hay estudios que muestran que, por ejemplo, en España, luego de haberse aprobado la ley de aborto, fueron aumentando más fue aumentando en el fondo la mortalidad materna y fue aumentando más además el aborto. O sea, fue aumentando si es que en relación a cuando no estaba la ley de aborto, porque se fomentaba desde el Estado también la protección desde del niño en gestación, como también el acompañamiento a la mujer. Yo soy de un pueblo, soy Antuco, y a mí me gustaría que las mujeres que viven en un pueblo tuvieran acceso a los programas que apoyan a las mujeres que están en estas tres situaciones. Porque como lo vengo reiterando, en las tres situaciones la mujer está en una vulnerabilidad emocional y tampoco podemos seguir hablando del derecho a la mujer, si acá también tenemos que hablar del derecho a la persona que está llevando a la mujer adentro. De repente se ideologiza mucho el debate, se está ideologizando un poco respecto a la mujer, al derecho que tiene la mujer de decidir. Pero ¿qué pasa con la persona que está dentro, con el ser, que además es un derecho que es propio de la persona, como yo lo había reiterado anteriormente? Y escuchando tu postura, ¿cuál sería la solución? ¿La adopción? Mira, nosotros trabajamos con varias organizaciones. Hay organizaciones que le quiero contar a la Carol que, por ejemplo, Acompañares tiene un programa en donde da apoyo espiritual, da apoyo psicológico, da apoyo psiquiátrico, da apoyo médico. Y lo que nosotros buscamos es que esas redes de apoyo que ya existen se difundan, se masifiquen. Por ejemplo, que el CERNAM pudiera apoyar a estas organizaciones, que las pudiéramos tener en cada ciudad, que las pudiéramos tener ojalá en cada comuna, para que las mujeres tengan acceso y eviten tomar la drástica decisión del aborto, porque además el aborto también sugiere un poco de violencia para el cuerpo de la mujer, porque estamos haciendo algo que no es natural, entre comillas. Estamos sacando una guagua ahí. Pero si no existe esta posibilidad de apoyo a la mujer, hay que crearla. Evidentemente en eso estamos de acuerdo. Sí. Si una mujer se ve impedida porque ella sí lo entiende, de seguir con ese embarazo, y no hay una instancia legal que le dé amparo, eso va a terminar de todas maneras en un aborto clandestino. Y no es que se haga uno o dos, sino que son miles de abortos clandestinos que se hacen en América Latina, miles de miles, y también cientos de miles aquí en Chile, si se habla de 170.000 por lo menos. Entonces, ¿no sería mejor que la Iglesia y el Estado juntos buscaran caminos para que la mujer pueda cuidar de su salud y de su vida, para tener un aborto, o para no tener un aborto, sino que para poder tener ese niño? Eso es lo que yo postulo. Debería haber un acompañamiento de la Iglesia a la mujer y a ese niño y del Estado. Podemos trabajar en conjunto, pero me parece que la ley trae ese acompañamiento, creo que son 10 sesiones, si no recuerdo bien, pero para mí tiene que ser de por vida. No puede ser que una mujer llegue a un aborto y vaya al psicólogo, 2, 3 sesiones y la dejemos ahí. Pero es que llega tanto la situación también que una ministra de Estado de este país dijo, mire, es que aquí hay gente que tiene mucho dinero y que puede abortar, no son sus palabras exactamente, pero en el fondo dijo eso, puede abortar, puede pagar para hacer un aborto y no pasa nada.
¿ya? Y esa ministra tuvo que renunciar a su cargo por haber afirmado eso, que todo el mundo sabe además que es cierto. Entonces, ¿hay un debate falso frente al tema? Hay un doble estándar. Hay un doble estándar y una doble moral que está instalada de grupos más fuertes, más poderosos y más conservadores que culpabilizan a las mujeres. Es cierto que el aborto está cruzado por clase, si lo queremos ver así. Si hoy día una mujer quiere abortar, puede hacerlo, si tiene los medios económicos para salir del país y poder ir a un lugar donde no esté penalizado, tiene los medios para hacerlo, lo puede hacer. Por lo tanto, también estamos hablando de que las mujeres que tienen los medios económicos pueden abortar, y eso es una realidad en el país. Y ya existe una cifra negra, que son las cifras de las organizaciones de derechos humanos, que cifran estos 170.000 abortos, algunos dicen 60.000, entre 70.000 abortos al año clandestinos. Por lo tanto, es imposible tapar el sol con un dedo. Sin embargo, este proyecto, el proyecto que está presentando la presidenta Michelle Bachelet, se acota a 3 causales específicas, que son situaciones extremas en caso de violación. La mujer fue violentada, quedó embarazada por un acto violento en su contra, por lo tanto, negar la posibilidad de interrumpir su embarazo es negar nuevamente su voluntad. En caso de riesgo vital, si una mujer está con cáncer y producto de aplicarle el tratamiento para solucionar el cáncer, para poder que se mejore, ¿cierto?, deriva en un aborto, eso no se le aplica, sino que pasa por un montón de situaciones médicas para poder decidir eso. Y en caso de inviabilidad fetal, la mujer tiene este duro conocimiento que tiene que llevar con ella durante 9 meses. Por lo tanto, la idea es que las mujeres puedan decidir en base a sus propias convicciones qué quieren hacer. El Estado quiere respetar todas las posiciones que existen en la sociedad. Lo que no hace una sociedad diversa, democrática, es la diversidad de opinión que existe actualmente en el país. Lo que el Estado no puede hacer es prohibir, es sancionar, es penalizar y es pasar a llevar los derechos humanos de las mujeres. Andrea, da la sensación de que falta educación sexual efectiva. Hay programas, al menos yo en el tiempo que estudié, habían algunos programas específicos, uno y asistía, si es que quería, porque si no se iba para la casa. Falta eso como el primer paso a temas efectivos. Tú hablabas mucho de la vulneración de la mujer en sus derechos, pero también pasa por la educación sexual, no solamente para la mujer, sino también para el hombre, respetar a la mujer. Pasa por falta de educación, como muchos de los problemas a nivel país y de todos los países. Es la falta de educación, efectivamente, y no solamente, como bien señalas tú, de la mujer y también del hombre. Y esto es más, esto viene desde la época preescolar, donde a los niños, a las niñas, hay que enseñarles cómo se nombran el cuerpo, cuáles son sus nombres verdaderos y no los apodos que se les conoce vulgarmente, y cómo ellos se tienen que cuidar, cómo ellos se tienen que respetar. Pasa por mostrar una sociedad, un poco como decía Valentina, este doble estándar, donde de aquí para afuera defiéndete que no te agredan, pero puertas adentro, un papá que agrede a una mamá o también una mamá que agrede a un papá, si la violencia es para los dos lados. Esto no es solamente unidireccional. Lo que sí que hay una violencia mucho más agresiva, por supuesto, por una cosa de género, que es del hombre hacia la mujer, pero no es solamente víctima la mujer. Entonces, en esto, los niños lo que van recibiendo es la forma de agredir, es la forma de violentar y la forma de agredirse mutuamente. Y uno lo ve en el colegio, si es cosa de ver cómo en los noticieros siempre están saliendo noticias de violencia, que es impresionante. O sea, pasa por una educación total en todos los ámbitos y puntualmente en la educación sexual, en dejar de creer como papás que porque yo creo o pienso que mi hijo no tiene actividad sexual, mi hijo no lo tiene, porque no es así, las realidades son otras. Abismantemente, la edad de inicio de la actividad sexual está cada vez más pequeño. 12 años ya ni siquiera llama la atención que tengan actividad sexual y la han iniciado con prácticas que no son las correctas, que no son las adecuadas en base al autocuidado, más allá de las tipos de prácticas que puedan tener, independientes si son hetero o homosexuales, en fin. Pero son prácticas que no son seguras. Y eso pasa porque los papás no se atreven a hablar con los hijos. En la educación a nivel de colegio también falta que hayan profesionales idóneos para eso. Porque yo como profesional, en mi formación, me prepararon para no sesgar y no mostrar mi opinión personal, ¿cierto? Claro. Para enseñar, para educar, que es lo que pasa con muchos de los educadores que llevan su opinión personal al transmitirle a los niños. En eso hay un sesgo
y también se pasa a llevar otros derechos que hoy por hoy estamos en la diversidad. ¿Por qué? Porque paso mis prejuicios a los demás. Entonces pasa efectivamente por una total falta de educación y a todo nivel. Y en una sociedad cada vez más sexista. Si ponemos la tele en la noche, los programas de la televisión privada, que no necesariamente son televisoras que están en manos de gente no católica, sino que muchos de ellos lo son, el sexo es el condimento principal para captar espectadores en toda América Latina. Pero, a ver, si aprobada esta ley, ¿qué van a hacer ustedes, los grupos de Provida? ¿Van a seguir manteniendo una oposición para derogar una nueva ley que permita a la mujer libremente abortar? Por supuesto, nosotros lo que queremos es aprobar la ley, dependiendo de lo que suceda. Queremos informar también a la ciudadanía, queremos contarles también respecto de cuáles son las causas posteriores al aborto, queremos también darles soluciones, queremos que se potencien las organizaciones o los grupos de acompañamiento, queremos que el Estado, por ejemplo, pudiera reponer el programa AMA, que era un programa que tenía el CERNAM, que fue sacado, que acompañaba a madres adolescentes. Nos gustaría mucho que también se pudiera restablecer el Fono Aborto, que también lo sacó el CERNAM, que lo pudiera tener a disposición de la población. Y bueno, y en general seguir haciendo un trabajo tal como se está haciendo en España. En España se aprobó hace unos años atrás la ley. Los grupos Provida siguen trabajando en formación, en información, y se está también teniendo una lucha súper importante ahí de parte en el Parlamento para derogar la ley. Para derogar la ley. Bueno, y sin duda alguna, y así ya llegando al final de este programa, se trata de un tema bastante conflictivo. Si es difícil sentirse dueño de la verdad frente a este tema. Lo que sí está claro es que al Estado le corresponde legislar y a la Iglesia velar por valores que ella considera ciertos, pero sin condenar a las mujeres a situaciones que no quisieran tener, es decir, condenarlas como poco menos que son asesinas porque están quitando la vida de un feto, de un no nacido. Es un tema que habrá que seguir conversando, habrá que seguir discutiendo desde distintos puntos de vista y así lo haremos. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Gracias a todos.